bienvenidos una vez más a este espacio Magis con la comunidad. Hoy miércoles 4 de diciembre, a través de su emisora Magis 98.3, traemos la sección Análisis a la luz del derecho, un programa de educación en los aspectos del derecho, conducido por un servidor, el licenciado Miguel Riz Morales, abogado de los tribunales de esta localidad. El día de hoy traemos un tema sumamente interesante y donde abordaremos aspectos sobre lo que es el encierro ilegal, cómo es el comportamiento de esta actuación y cómo afecta a una persona que se encuentre bajo los efectos. En primer lugar, quisiéramos establecer de que el encierro ilegal consiste en un coartamiento de la libertad de una persona de una forma ilegal. O sea, hay aspectos que parecen ser legales y correctos, pero no se corresponden con lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico vigente. Es en esas condiciones de que ese cautiverio, ese encierro, esa pérdida de libertad o esa restricción a que un ciudadano pueda movilizarse o hacer uso del goce del derecho a la libertad sea de manera incorrecta. En programas anteriores habíamos abordado lo que es el significado de la palabra coerción o coartamiento. Esta palabra quiere decir restricción de libertad. El derecho a la libertad propiamente está consagrado como un bien jurídico protegido y tutelado que está consignado en la Constitución de nuestra República Dominicana como un derecho fundamental al que tenemos acceso todos. Fíjense que dentro de los derechos o bienes protegidos está el derecho a la vida y subsecuentemente está el derecho a la libertad. No tienen ningún orden, sino que uno busca organizarlo para mejor entendimiento del público que nos escucha. El derecho a la libertad en nuestra Constitución está establecido en el artículo 40 y maneja una lista de 17 numerales sobre explicación de los alcances de este derecho. Esta lista no es limitativa, es solo que busca la manera de organizar un poco respecto a algunas actuaciones, algunas situaciones, y es precisamente sobre el tema del encierro ilegal. La libertad es un derecho que no tiene precio, ni tiene un valor para todos nosotros, pero no tiene precio. No hay forma de establecerle un precio a la libertad. Es en tanto que el legislador, en este caso el constituyente, lo maneja a través del artículo 40, el derecho a la libertad y a la seguridad personal. Y en su numeral primero, en este artículo dice que nadie podrá ser reducido a prisión ni cohibido de su libertad sin una orden motivada, escrita de un juez competente, salvo en los casos de flagrante delito. Haciendo una explicación clara respecto a lo que se maneja en este numeral, el constituyente establece claro de que ninguna persona puede ser conducido o reducido o coartado su derecho de la libertad si no es por medio a una orden motivada de un juez. Esta orden a la cual se refiere el constituyente es lo que conocemos como la orden de arresto y pone como excepción o establece como excepción a los casos que sean en flagrante delito. El flagrante delito son aquellos actos delictivos en el que una persona es sorprendido al momento o justamente luego de cometer el delito y es entonces detenido. Entonces, siendo detenido, ya se lleva hacia un recinto policial, dependiendo del caso, y se encierra para los fines de evitar que él se fugue para poder entonces ser presentado ante la autoridad competente. Dentro del tema de la flagrancia es manejada en el artículo 224 del Código Procesal Penal, que establece el legislador aquí que no se necesita orden de arresto
para los hechos que yo he establecido aquí en relación a los actos en flagrancia o hechos delictivos que son sorprendidos, momentos en que se están realizando o momentos después del hecho. La coerción, para darle continuidad al tema y contraste al tema de la libertad, la coerción es lo contrario a la libertad. Es un acto donde la autoridad o alguna persona se toma la atribución y le limita la libertad a otra persona. Dentro de esta situación, vemos cómo las personas que tienen autoridad o que tienen facultad coercitiva, en este caso sería el Ministerio Público y los órganos de auxilio a la justicia, órganos auxiliares a la investigación, como son la Policía Nacional y cualquier otro departamento que realice labores policiales, o sea, que persiga el crimen y que también tenga el deber de presentarlo conforme a lo que establece el ordenamiento procesal, presentarlo ante la autoridad competente, que en este caso es el juez, por viaducto de lo que es el Ministerio Público. Esta facultad coercitiva establece que, y como excepción breve a lo que hemos establecido sobre lo que es un arresto, sobre lo que es un encierro ilegal, quisiera establecer la diferencia de que las autoridades tienen la potestad de detenernos y mantenernos, no digamos encerrados en una cárcel per se, pero limitar nuestra capacidad de movimiento por un espacio de 6 horas en lo que ellos realizan las averiguaciones del lugar, pero posteriormente ahí a esas 6 horas, esas autoridades tienen la obligación, a requerimiento nuestro o a requerimiento de otra persona, tienen la obligación de ponernos en libertad. Si no nos ponen en libertad, entonces deben de proceder conforme a la norma procesal y ejecutar una orden de arresto, propiamente dicho, si la tienen, una orden de arresto, y someterlo entonces ya a lo que es un arresto de manera formal y legal. Cuando no se da esta situación, es en lo que entonces esas autoridades pueden incurrir en lo que se llama un encierro ilegal. ¿Por qué? Porque si la norma le da un espacio de 6 horas, no se ha perseguido, no fue esa detención, no se produce luego de una persecución por un hecho flagrante, ni tampoco tienen una orden de arresto en contra tuya, ya entonces se está actuando fuera de los límites de la legalidad y se incurre y se puede incurrir en lo que es un encierro ilegal. O sea, tu libertad o la libertad de la persona, el disfrute del derecho de libertad de la persona, se ve amenazada de lo que es un encierro ilegal. Ese encierro ilegal sería una acción incorrecta tomada por esa autoridad. Un ejemplo de un encierro ilegal, estuvimos manejando en estos días, principio de la semana pasada, donde un ciudadano conocido, tratamos el caso en el que su libertad se vio amenazada por la ejecución de un encierro ilegal, donde era un hecho que aparentaba ser algo correcto, algo dentro de la norma, pero no, porque dentro de las actuaciones que realizaron las autoridades incurrieron en violaciones de derechos fundamentales. Ese arresto, ese encierro ilegal tuvo raíz a partir de la pronunciación de un juez, el cual no se refirió de una manera correcta sobre una variación de una medida de coerción, y más lo que hizo fue que seguidamente se pronunció sobre otras cosas, dando a entender, creando una situación de ambigüedad o confusión, lo que al final lesionaba el derecho a la libertad y el derecho a la defensa que tenía ese ciudadano, y de una manera, a través de otros mecanismos u otros instrumentos jurídicos, logramos conseguir la libertad inmediata de ese ciudadano a través de las acciones o dictámenes de un juez. Sobre eso hablaremos más adelante, cuál fue la herramienta, cuál fue la solución jurídica que tomamos
para corregir esa situación. Traemos este ejemplo ante ustedes para que quizás muchos de ustedes quizás se encuentren bajo esa situación o conozca de alguien bajo esa situación, y con las instrucciones que traemos el día de hoy, las informaciones que traemos al día de hoy, pudieran ser de utilidad para ustedes. ¿Cómo se llega a un encierro ilegal? Hemos hablado respecto a cómo procede un encierro correcto, a través de una orden de un juez motivado o producto de la persecución de un hecho en flagrante donde a la persona se le haya detenido cometiendo el delito, o segundo minuto después de cometer el delito y que emprende la huida, se le da una persecución y se detiene. Entonces ya si se está actuando en arrestos correctos y si se encierra hasta cierto grado, también es correcto. Pero hay una situación muy importante luego de que la persona se encuentre arrestada o encerrada en una celda, y es que el propio constituyente ha establecido a través del artículo 40 de la Constitución lo que es un encierro ilegal. Lo habíamos hablado en su numeral 1, que nadie puede ser reducido a prisión sin las formalidades legales, pero también prohíbe el constituyente que por asuntos de dinero, por asuntos de deuda, una persona pueda ser encerrada. Pero también tiene su excepción, solo o excepto si esto proviene de una infracción a las leyes penales. ¿Qué estamos diciendo? No hay arresto o encierro ilegal cuando a una persona que el tribunal le ha impuesto una manutención, le ha impuesto una garantía económica, una fianza, le ha impuesto una multa. Estamos hablando de asuntos de dinero. Ante el incumplimiento de esos dictámenes, sí, la persona puede mantenerse, se puede mantener encerrado hasta tanto cumpla con ese requisito de ley. Y ahí no se estaría entonces bajo los efectos de un encierro ilegal. Esas son las únicas excepciones donde la ley permite que una persona se mantenga encerrado bajo estas condiciones hasta que cumpla con estas disposiciones económicas, con estas imposiciones económicas. Dentro de los aspectos interesantes sobre el enfrentamiento ante un encierro ilegal, existe una fórmula jurídica, existe un instrumento jurídico mediante el cual se puede contrarrestar esta situación. Nos estamos refiriendo a lo que es la acción de habeas corpus. Acción habeas corpus. Eso es una acción constitucional de grado constitucional porque interviene en el auxilio ante la violación o ante la amenaza de la violación de un derecho fundamental. Entonces, el habeas corpus adjunto al habeas data y al recurso de amparo conforman lo que son las acciones de garantías de derechos fundamentales que interpone ahí el constituyente al servicio del ciudadano para que se pueda entrar en el auxilio, en el pronto auxilio de un derecho fundamental amenazado de violarse. El habeas corpus se maneja a través del artículo 71 de la Constitución de la República Dominicana, que establece y hace un precedente constitucional estableciendo de que toda persona privada de libertad o amenazada de serlo de manera ilegal, arbitraria o irrazonable tiene derecho a una acción de habeas corpus. Tiene derecho a una acción de habeas corpus. Bien, queridos oyentes, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando retornemos vamos entonces a entrar en lleno en este tema, el habeas corpus en la acción constitucional.
este programa de Magis en la comunidad. Nos toca el tema del derecho. Nos quedamos con el habeas corpus. Estábamos comentando un poquito sobre todo lo que tiene que ver con eso. Y sabes que en Cuba esa disposición es muy importante porque se utiliza, a veces hay mucha gente que detienen en la calle, no tienen papeles. Y sobre todo cuando es preso político, la familia lo primero que presenta es un habeas corpus. ¿Hay algún plazo que deban aquí en San Cristóbal, República Dominicana, la policía darle una respuesta a alguien después que se presente el habeas corpus? ¿Tienen un plazo límite para darte una respuesta? Sí, inclusive el habeas corpus es una acción o un instrumento que nosotros como abogados tiene como acción en el tribunal. Eso es lo primero. El policía actúa, te arresta, el Ministerio Público te procesa y de acuerdo a los lineamientos que existen, por ejemplo, hay un plazo procesal y constitucional de 48 horas durante el arresto para que la autoridad que tiene arrestado ese ciudadano lo presente ante la autoridad competente, que es el juez, por mediación o intermedio al Ministerio Público. Toda esa acción debe ser realizada dentro de las 48 horas. Ya cuando un ciudadano pasa de ese tiempo, 48 horas y 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, ya se ha violado el derecho fundamental a la libertad y se ha violentado esta disposición constitucional. Es ahí donde nosotros entonces introducimos un recurso de habeas corpus, el cual debe de dársele respuesta inmediata porque es una llamada de pronto auxilio a un derecho que está siendo lesionado o está siendo vulnerado o se intenta vulnerar. Entonces, el tribunal no pasa de un día para que inmediatamente ya estén citando al impetrante, como le llama el tribunal, o la persona solicitante, para analizar el caso y ver qué está pasando. Nosotros aportamos todas las pruebas del lugar y todas las fundamentaciones correspondientes de que esa persona tiene más de 48 horas arrestado, el plazo constitucional y toda esta fundamentación en hechos y derechos, y es entonces que el tribunal tiene la obligación de decidir inmediatamente sobre la libertad o la continuidad del arresto de esa persona porque analiza. Hay casos que yo veo por la televisión que cogen a algunos dirigentes, personas de la alta política y los llevan presos, pero son casos que incluso tienen cámaras de televisión, así todo el abogado presenta un habeas corpus. Es porque es una estrategia legal del abogado de esa persona que están arrestando por corrupción para obligar a que el tribunal tenga que hacer una legislación. Son actos, sí, que estrategias. Todo el mundo sabe dónde está. Ese no fue que lo cogieron, porque había cámara y todo, pero así todo el abogado, uno presentó el abogado un habeas corpus, es para obligar a que el tribunal tenga que tomar una decisión con esa persona. Una decisión rápida. Hay veces que ellos, para conocerle la medida de coerción, que es una de las primeras actuaciones jurisdiccionales en contra de un arrestado, presentarla ante un juez para conocerle la medida de coerción o regularle lo que es la prisión. Pero muchos abogados utilizan entonces la estrategia, mira, lo agarraron tal día, tal hora, y al día de hoy ya han pasado las 48 horas, pero surgen que a nivel administrativo abren los plazos. A nivel administrativo hay unas estrategias entre el Ministerio Público y la oficina de los jueces para conocerlo así. Ahora que tú hablas de eso, hace unos años yo vi una acción, yo ni pensaba estudiar derecho, una acción en la zona de Higüey, donde un abogado planteó una situación muy interesante respecto al encierro ilegal, a la violación del plazo procesal, y eran las tramitaciones administrativas. La ley habla 48 horas y cuando habla 48 horas para usted presentar al imputado junto a los elementos de prueba que el Ministerio Público tiene para solicitarle medida de coerción a ese imputado. Entonces lo hicieron administrativamente y el abogado probó de que se había violentado el derecho fundamental de ese ciudadano porque la ley establece que deben de presentarlo, no solo de que enviar documentos de una oficina a otra. Mira, vamos a conocerle medida de coerción tal día, pero se habla de 48 horas y tú me estás solicitando la presentación de medida de coerción ya a los 72 horas o a los 4 días ya después de, no, nosotros hicimos un aplazamiento administrativo y se va a conocer tal día. No, él probó de que se le violentaron esos derechos fundamentales. Con los años, eso se me quedó adentro y luego ya que uno entró a estudiar derecho y
y ha hecho ciertas especialidades y se maneja en este sentido, yo le encontré más sentido a esa situación que viví. Aquí, para tu pregunta, son estrategias que utilizan algunos abogados para tratar de llevar esta situación al tribunal, de que su cliente le fueron violentados los derechos, el derecho del plazo procesal a ser presentado en un tiempo prudente ante el juez, que es la autoridad. Usted se lo puede aplicar a cualquier persona, por ejemplo, porque aquí yo veo que toman a muchos haitianos, a veces los cogen por la calle y se los llevan presos. Si la esposa de esa persona haitiana que se llevan preso lo va a ver a usted como abogado y le dice, oye, yo quiero que mi esposo me diga dónde está, como él puede presentar a un indocumentado de esto, se le puede presentar un habeas corpus para que el tribunal tenga que responder. Para que tenga que responder qué está pasando. Recuerde que el artículo 71 dice, toda persona privada de libertad. Ahí no establece distinción de nacionalidad, de sexo, religión. Es toda persona que está privada de libertad ante una acción incorrecta. Tiene derecho a que se presente una acción de habeas corpus para que se determine a la mayor brevedad si lo va a poner en libertad o si no hay elementos que sustenten ese habeas corpus, pero lo puede presentar. Y eso, por ejemplo, hay una ley que puede eximir a otra ley. Si él está ilegal, es más fuerte la ilegalidad que el habeas corpus. Es decir, ellos pueden decir, yo lo agarré haciendo un delito y como él estaba en un delito, yo no tengo que decir dónde es que está él ni cómo está él, porque él al final es un sujeto que está esperando ser deportado o lo que sea que le hagan. En las aulas de la universidad, a mis estudiantes yo les digo una frase interesante. Hasta el más vil de los delincuentes tiene derechos. Y una persona cuando está privada de su libertad, cuando está limitado a su libertad, es lo único que se le ha limitado, tiene más derechos. Y nuestra constitución y nuestras leyes le asignan derecho a todos ciudadanos por igual. Ahora, que esa persona haya violentado la ley de migración y no se encuentra legal aquí, bueno, él cometió una situación en cuanto a eso, cometió una acción de violar la ley de migración, no se regularizó a tiempo. Pero eso no quiere decir de que se encuentre confinado, perdido, que no tenga acceso a un abogado, donde son los primeros derechos fundamentales que hay que leerle. Usted está arrestado por esto y esto y esto y esta razón. Yo soy fulano que lo tengo arrestado. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. Usted ha violado la ley tal. Usted va a ser trasladado a tal sitio donde se va a esperar su deportación o va a esperar la conclusión de los trámites correspondientes. Usted tiene derecho a ser asistido por un abogado. Usted tiene derecho a tener contacto con su familia. Tiene derecho a una llamada. Sea quien sea. Sea quien sea, tiene derechos. Un haitiano que recogieron por la calle, que el hombre no tiene papel, no se sabe quién es, pero él, si la familia te demanda, hay que darle una explicación. Hay que darle dónde está preso, por qué está preso, quién lo tiene preso y cuáles son las circunstancias de ese arresto. Y en el caso del habeas corpus, solo lo pueden presentar los abogados. Si yo tengo un amigo y se lo llevan preso, de pronto yo puedo ponerlo. Eso tiene que ser algo más legal, algo que esté como bien elaborado. Eso es precisamente lo que establece el legislador cuando maneja los articulados de las formalidades de presentación y de decisión sobre un habeas corpus. Él dice, cuando está amenazado, ¿verdad?, a petición del arrestado o a petición de cualquier otra persona, o sea, un familiar, un amigo que conozca la situación, puede contratar a un abogado para que asuma la defensa de los derechos de ese ciudadano que está siendo amenazado, sus derechos fundamentales. Sí, ya casi se nos ha ido la hora, pero te quería agradecer, no sé si quieres despedirte, ¿no?, de todos los que te han estado escuchando y decir dónde te pueden encontrar para que te sigan. Sí, brevemente hay un tema donde aterrizaríamos con esto, que yo sé que la gente se quede esperando, ok, pero y el que encierra de manera ilegal a una persona, no hay sanciones, la ley no establece algún tipo de sanciones. Sí, hay sanciones. Establece la pena, la principal, la máxima, establece de 2 a 5 años encerrado en una cárcel pública toda aquella autoridad que le sea demostrada que cometió un arresto, un encierro ilegal o que mantuvo bajo un encierro ilegal a un ciudadano. La sanción son de 2 a 5 años, incluyendo aquellas personas que facilitaron el lugar para encerrar a esa persona o aquellos que de alguna manera participaron o colaboraron en esa acción. Si el encierro ilegal tiene por duración un mes,
la ley habla de una sanción penal de 3 a 10 años de prisión. Y si ese encierro ilegal ha permanecido por lo menos 10 días, la sanción es de 6 meses a 2 años. Creo que ya que con este detalle hemos llegado al final del programa, de los temas a desarrollar en el programa el día de hoy. Recuerden que nuestros despachos jurídicos se encuentran en la calle Sánchez, número 85, esquina Padre Ayala, edificio Vinicio Mateo Plaza, suite 202, aquí en el mismo centro de San Cristóbal. Con ustedes estuvo el licenciado Miguel Ritt. Nos vemos la próxima semana, próximo miércoles a las 4:30 de la tarde, como es costumbre.